Bueno, recuerden nuestra etiqueta, Vladimir a la una RR. Si no lo digo, mi productora me regaña, por supuesto, pero lo vuelvo a decir. Vladimir a la una RR. Recuerden que pueden ver esta transmisión a través del canal YouTube Globovisión en Vivo y hacer sus preguntas y comentarios por nuestro chat. Nuestro invitado de esta segunda parte del programa, Jesús Silva, abogado constitucionalista. Bueno, hay un artículo tuyo que no he leído en Aporrea, pero que dice aquí, dejen que la oposición ponga sus huellas del 20%. Eso no se parece mucho a lo que pasó ayer. Bueno, nuevamente te agradezco Bienvenido. por esta invitación a tu programa, por la amplitud y el pluralismo que pregonas y ejerces con este espacio. Gracias. Mira, sobre ese artículo, yo creo que hay que garantizar el debido proceso en todas las decisiones de nuestro Poder Judicial y de nuestra vida democrática. Así como yo defiendo el derecho de la oposición a la participación política, porque esa es la doctrina fundamental de esta Constitución bolivariana y de la visión que tuvo Chávez cuando propuso sus ideas fundamentales, también defiendo y procuro, con mi opinión, garantizar el derecho del pueblo chavista que debe tener respuesta en cuanto a la verificación de posibles elementos de fraude, de falsa atestación, de suministro de información falsa, que son los principales tipos penales que en este momento se le atribuyen a esa etapa preliminar del referendo revocatorio. Entonces, siempre y cuando se garantice el debido proceso para ambas partes del país, yo creo que los estudiosos del derecho cumplimos una labor realmente positiva en el contexto de la opinión pública. Estas decisiones de los tribunales regionales de algunos estados, de los tribunales en algunos estados, está pegada a derecho. ¿Tiene competencia un tribunal penal para evaluar situaciones derivadas de un proceso electoral, como lo planteaba Gerardo Blake, que decía que no tiene competencia? Sí lo tiene. Estamos hablando principalmente de los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de información falsa y suministro de información falsa. Son 3 los delitos. Estos delitos están contemplados en el Código Penal y en la Ley de Procesos Electorales. La atestación en el Código Penal, el resto en procedimientos electorales, la ley. ¿Qué te quiero decir con esto? Que independientemente de que el delito se cometa con ocasión a un evento electoral o se cometa dentro de una notaría pública, de un registro, siempre y cuando sea ante funcionario público, se dan los extremos de ese tipo penal. Esto debe tener, evidentemente, una investigación, un desarrollo en juicio y una sentencia perentoria, con prontitud, habida cuenta de que todos los procesos judiciales deben ser conscientes respecto a la situación del país. ¿Qué se quiere para el país? Un poder judicial que dicte sentencias generando confianza y tranquilidad para el pueblo venezolano. Y como se trata de un evento de naturaleza electoral tan importante, pues yo espero y yo solicito como abogado venezolano que la resolución del caso se dé en el corto plazo posible para que el cronograma electoral que anunció el CNE pueda desarrollarse armónicamente. Ahora, si va a la misma velocidad de las decisiones en materia del caso de los diputados de Amazonas, imagínate tú. Esa es una pregunta que me han hecho en otros medios y naturalmente que nosotros como ciudadanos deseamos que haya una sentencia judicial firme en el caso de Amazonas y que la haya en este caso. ¿Tú crees Pero hoy que en no se día puede satanizar al Poder Judicial y decirle que tiene que permanecer indiferente frente a las presunciones de fraude, porque entonces dejaría indefensos a la mitad de los venezolanos, llámese el chavismo, que no deseamos que el arte de la defraudación, del fraude electoral, se profundice en esta etapa del proceso. Ahora, ¿tú crees hoy en día que en Venezuela hay una real autonomía de poderes, que el Poder Judicial actúa con una auténtica autonomía, sin interferencias de carácter político? Como política general del gobierno, yo creo en la separación de los poderes. Ahora, que mucha gente pueda opinar sobre casos aislados de una presunta comisión de tráfico de influencias, eso es factible, eso hay que investigarlo, eso hay que sancionarlo. Pero este Poder Público Nacional tiene una separación en sus ramas de poderes públicos y yo defiendo esa tesis frente a la hipótesis opositora, obviamente, que señala que no lo existe. Yo sí creo que hay separación de poderes como política general. Ahora, ¿cómo evalúas tú las consecuencias políticas de esta decisión que se ha adoptado en el día de ayer y que tuvo también su consecuencia en el hecho de que el Consejo Nacional Electoral pues paralizó hasta nuevo aviso el proceso de verificación del 20% para activar la solicitud de referéndum?
para el sector chavista, que es la mitad de Venezuela aproximadamente, yo creo que se le da respuesta a su inquietud de la presunta comisión de un fraude por los Perdón, indicios después de que los se han resultados presentado. electorales del 6 de diciembre, ¿tú sigues creyendo que es la mitad de Venezuela? Yo creo que aproximadamente la mitad de Venezuela acompaña este proceso revolucionario y otra mitad igualmente respetable lo adversa. Pero te quiero decir, frente a la preocupación generada por diversos indicios de fraude electoral, de firmas de muertos, de que firmó el Picure, de que firmó el Oriente, los Pranes, etcétera, yo creo que merece respuesta esa inquietud, esa denuncia, con la averiguación en lapso perentorio y la debida respuesta a través de sentencia judicial firme. Y para el lado opositor, el disgusto y la renovación de su hipótesis de que estas sentencias judiciales tienen un tinte político, pero esa es su hipótesis y no puede servir de chantaje para congelar al Poder Judicial venezolano y que no actúe, que no intervenga frente a posibles fraudes electorales. ¿Y no te parece suspicaz que esas sentencias hayan sido anunciadas por dirigentes del partido de gobierno? Bueno, ese es el campo de la elucubración. Los partidarios del gobierno, sus dirigentes, tienen la libertad de opinar políticamente sobre los hechos del país. Lo que yo sí considero, desde mi trinchera como estudioso del derecho, es que siempre y cuando se garantice el derecho a la defensa de cada una de las partes, estamos y seguiremos estando en un régimen democrático y constitucional. Fíjate tú que en las normas o en el proceso que hubo para la impugnación, se reconoció el derecho a no estar en esos listados de personas que denunciaron haber sido incluidas sin su autorización. Pero el derecho de las personas que fueron excluidas de la firma o a quienes se les anuló la firma, no se les permitió a esas personas el derecho de ser incluidos nuevamente. Ahí no hay una actuación desigual frente a dos ciudadanos con iguales derechos. Fíjate, Desde el punto de vista de la lógica del derecho. Sí, sí, de la filosofía, la lógica del derecho. Lo fundamental es la igualdad para las partes. Por ejemplo, Jesús Silva A eso me refiero. se opone al referendo. Yo tengo el derecho como venezolano de tener acceso a esa base de datos de los que apoyan el referendo para constatar que mi nombre, mi firma, mi huella no aparece en esa base de datos. Por eso la naturaleza eminentemente pública de esa lista de firmantes contra o a favor del referendo. Igualmente, del lado opositor está el derecho de quienes hayan cometido algún tipo de infracción o error en su atestación, en su manifestación de voluntad, a reparar ese error, a reparar esa firma. Por eso entiendo, por la lectura que he tenido de algunos titulares de estas decisiones judiciales, que no se ha anulado el referendo, sino que hay una suspensión. Y en derecho la suspensión significa una decisión provisional. Nosotros pudiéramos ver perfectamente al cabo de pocos días o semanas que se reanude el procedimiento del revocatorio, una vez que se produzcan estas reparaciones de esas presuntas fallas o infracciones en esas manifestaciones. Desde el punto de vista del derecho, ya yéndonos a la pausa, ¿cómo calificas tú ese anuncio, esa intervención del ministro Ricardo Molina, diciéndole a las personas que si firman por el referéndum, se olviden de los CLAP, de la Misión Vivienda, de la Misión Barrio Nuevo Tricolor? ¿Cómo lo calificas desde el punto de vista? Yo no he visto esas declaraciones. Hay un video, puedes buscarlo. Pero te respondo, más allá del individuo, mis principios. Yo no estoy de acuerdo en el abuso de poder como mecanismo para castigar la opinión disidente. Seguramente en algún momento, yo como chavista crítico, que la gente ha leído o ha escuchado mis opiniones, me he sentido desde mi propio bando, de alguna forma, que me han querido cortar la cabeza algunos burócratas individualizados, no mi proceso revolucionario, por opiniones críticas. Y esas manifestaciones son derechistas, son de intolerancia y deben ser corregidas dentro de una revolución cuyo génesis es la democracia. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya continuaremos conversando con el doctor Jesús Silva. Nuestra etiqueta, Vladimir Laguna RR. Recuerden que puede ver esta transmisión también a través de nuestro canal de YouTube, Globovisión en vivo, y hacer sus preguntas y comentarios a través del chat aquí en Globovisión. Nos vemos todos, ya venimos.